Hola, mi nombre es Matías Diácono y este es el cuarto video sobre JavaScript Game Framework. En los anteriores hemos ido construyendo nuestro primer juego con personajes o con un personaje en el cual lo podíamos mover presionando las teclas. Y en esta oportunidad vamos a crear algunas mejoras, como por ejemplo veíamos en el anterior video que podíamos simular un disparo, pero eh, se generaban demasiados elementos muy rápidamente. Entonces vamos a tratar de mejorar un poco todo esa, ese movimiento, ese desplazamiento y ese tipo de características. Eh, entonces, si bien no es necesariamente, esto no es necesariamente o no está necesariamente relacionado a el framework, sí está relacionado de alguna forma al desarrollo de videojuegos. Entonces, aquí tenemos el código anterior. Esta era la parte donde si apretamos la barra espaciadora disparaba o salían disparadas las balas, se clonaba un nuevo objeto de estilo bala o tipo bala y salía disparado desde el personaje. El problema de que como esta eh, función update se ejecuta muchas veces o se ejecuta muchas veces por segundo, por cada vez que la barra estuviese apretada, la barra espaciadora estuviese apretada, se iba a crear un nuevo objeto, se iba a crear un nuevo objeto y por lo tanto íbamos a tener una nueva eh, bala demasiado pegada una tras de otra. Entonces, si bien hay varias técnicas para mejorar esto, vamos a aplicar una que digamos que vamos a tener en cuenta cuánto tiempo pasa entre bala y bala o disparo y disparo, y solamente si se cumple ese tiempo mientras que está la barra espaciadora apretada podemos disparar generar un nuevo disparo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable, o vamos a crear dos variables, una en la cual vamos a acumular la cantidad de tiempo, voy a colapsar un poco esto, la cantidad de tiempo que está pasando entre cuadro y cuadro. Para esto, dentro de la función update, eh, el framework nos va a enviar como parámetro una variable de tipo delta que significa o que representa el tiempo que ha pasado desde el cuadro anterior a este cuadro. O sea, esto quiere decir que si nosotros tuviéramos muchos objetos de juego y tardara mucho tiempo en dibujarse todo esto en la pantalla, este tiempo, o sea, desde el momento en que terminó el anterior cuadro y el cuadro siguiente, este tiempo se estiraría o sería más amplio. Si fueran pocos elementos de juego y el tiempo sería lo suficientemente rápido, llegaría hasta la cantidad de cuadros por segundo que nosotros le hemos estado dando o le hemos estado representando. Eh, en general, para hacer una funcionalidad más fluida o que los elementos de juego se muevan de forma más natural, no usamos este tipo simplemente de acumuladores, sino que se juega un poco con este delta para poder calcular los tiempos de tanto de movimiento, desplazamiento y demás cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un acumulador eh, para ese disparo, donde nosotros vamos a ir acumulando nuevamente el tiempo que va transcurriendo y vamos a ponerle simplemente intervalo y el tiempo que queremos esperar entre disparo y disparo. En este caso yo le voy a poner uno que va a ser equivalente a básicamente un segundo. O sea, esto quiere decir que si yo dejo la barra espaciadora apretada, tiene que pasar un segundo entre un disparo y otro disparo. Después lo podemos ajustar. Y en este vamos a estar acumulando el tiempo pasado. Entonces, vamos a acumular
simplemente acumulamos delta, ¿sí? Y en el caso que la barra espaciadora esté presionándose, lo que vamos a hacer es verificar si el disparo acumulador, o sea, el tiempo acumulado, ha superado o es igual a el intervalo que nosotros estamos decidiendo utilizar eh, para esperar hasta el próximo disparo. Una vez que se dispara, solo en este caso podemos limpiar el acumulador y volvemos a contar, o sea, vuelve a contarse. Entonces vamos a probarlo. Entonces acá tenemos nuestro personaje y vamos a dejar apretado. Entonces cada un segundo sale un disparo. Por supuesto, como decíamos, podemos cambiar esto para que sea más acorde a lo que nosotros querramos o querramos simular. Entonces en este caso el disparo es más rápido, pero de cualquier manera ya no tenemos que preocuparnos o podemos eh, simplemente permitirle al usuario o al jugador que deje apretada la barra de disparo y los disparos van a ser no tan continuos como antes, sino que van a tener cierto espaciado. Entonces con eso solucionaríamos un pequeño problema o una cuestión que nos había quedado pendiente del video anterior. La otra cosa que vamos a ver ahora es que nosotros cuando hicimos el movimiento del personaje o de este cuadrado, simplemente sumamos y restamos coordenadas en X e Y, más 1 o menos 1. Entonces el movimiento en realidad es como bastante tosco y no tiene mucho, no es tan atractivo realmente para un juego. Entonces yo tengo acá un poco armado el código, pero lo vamos a simplemente revisar. Vamos a agregar un par de variables más, un conjunto de variables que de alguna forma vamos a tener un comportamiento similar al anterior, a este caso, donde vamos a tener una velocidad en la cual se va a estar moviendo tanto en X y en Y nuestro personaje, una fricción que le vamos a aplicar, ya vamos a ver por qué, y una velocidad máxima en la cual se va a poder desplazar. ¿Qué quiere decir? Que en estas dos variables, si bien no vamos a ir a modificar de forma directa X e Y, sino que vamos a utilizar estas dos variables para ir analizando o ir calculando cuál es la velocidad en la cual se tiene que mover entre cuadro y cuadro. Entonces, en vez de simplemente sumar de un píxel o restar de un píxel, vamos a tener una diferencia de velocidades a aplicar en cada uno de los cuadros. Luego, esta velocidad máxima va a ser, o esta velocidad va a ser el tope máximo de píxeles que va a poder desplazarse como si fuese una aceleración, o sea, empieza desde muy poco hasta llegar a un valor específico, que en este caso son 20 píxeles por cuadro. Y por último tenemos una variable fricción que nos va a servir para especificar qué tan, por ejemplo, qué tan rápido va a acelerar cuando dejamos apretado los botones de movimiento, o qué tan rápido va a desacelerar o ir desacelerando a medida que soltamos las teclas. Entonces vamos a tomar algunas de las letras, también acá yo tenía un poco armado. Entonces vamos a utilizar este código, donde si vemos es la velocidad I, o sea, la velocidad posible en la cual esté, es mayor a la digamos, al valor negativo de la velocidad en la cual tiene que ir. Esto quiere decir que se está desplazando hacia uno de los lados, o sea, en este caso se está desplazando hacia arriba. Entonces en este caso vamos a restar 1, ¿sí? O sea, vamos a restarle 1 a la velocidad
acumulada. Esto quiere decir que vamos a tratar de tender a que llegue a este valor que tenemos acá. Si es 0 se va a mantener fijo. Y luego vamos a dejar comentado esto por el momento. Y luego, una vez que ya tenemos analizado cuál es el estado final del puntero de velocidad en i, multiplicamos este valor por la fricción que queremos que tenga, y esto nos va a dar una fracción de esa velocidad final. O sea, como nosotros tenemos acá un 0 punto algo, o sea 0.1 número, nos va a dar, en este caso, digamos, el resultado va a ser una fracción, no va a ser el 100%, sino que va a ser una parte un poquito más pequeña de esa velocidad final. Por lo tanto, el resultado final de esto, si por ejemplo teníamos 1, no va a ser 1, sino que va a ser 0.95 píxeles. Por lo tanto, vamos a obtener como resultado final de la velocidad en ese momento 0.95, al cual vamos a sumar a la posición i, y nos va a dar la velocidad o la posición última que va a tener nuestro personaje. En la próxima vez que se llame al update, como la velocidad final era 0.95, porque en este caso el ejemplo, entonces lo que vamos a terminar teniendo es, digamos, al crear esta multiplicación va a ser el 0.95% de 0.95, y así vamos a ir de a poco tendiendo hasta 0 en el momento en el cual se paraliza por completo el movimiento. Entonces vamos a descomentar también el mismo código, un código similar, pero para la otra coordenada, ¿sí? O sea, es lo mismo, la única diferencia es que en uno verificamos que la velocidad actual tienda a ser negativa y se vaya haciendo 0, y la otra tiende a ser positiva y se vaya haciendo 0. Entonces vamos a, si yo ahora hago para abajo, con solo dejar un poco apretado las teclas y luego soltar, vemos que el personaje o la caja esta se desplaza, acelera hasta la velocidad máxima que le habíamos dado, y luego se va frenando de a poco. Entonces, mientras más amplia sea la velocidad final, digamos, más aceleración vamos a tener. Por ejemplo, vamos a cambiarle a otro valor más chico, ¿sí? 10. Entonces, si acá vemos, con 10 no vamos a tener, o sea, va a ser la mitad de la aceleración que teníamos antes, por ejemplo. Vamos a ponerle menos todavía, vamos a ponerle 2, por ejemplo. Sabemos que ahí, si bien acelera, pero no llega a acelerar tanto. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si en vez de velocidad le cambiásemos la fracción. En este caso está en 0.95. Si achicamos esta fracción, o sea, si lo hacemos cada vez más chico, el porcentaje de rozamiento que vamos a tener es mayor, o sea, se va a tender a 0 más rápidamente, por lo tanto casi no se va a desplazar. Y si lo ponemos lo más cercano a 1, la forma de frenado va a ser cada vez más lenta, ¿sí? O sea, esto va a parecer como que no termina nunca de frenar, porque en realidad estamos obteniendo muy pequeñas fracciones de ese resultado. Entonces, dependiendo cómo querramos que se comporte, tenemos que modificar estos valores, ¿sí? Entonces vamos a terminar de hacer el código para X, y así tenemos el comportamiento completo. Entonces simplemente
Lo que yo hice para hacer más rápido esto y que no invirtamos mucho tiempo, fue simplemente copiar los otros, cambiar un poco las coordenadas, en este caso X, eh, para los dos casos, o sea, cuando depende para el lado que queremos que se desplace, y lo mismo en este caso, una lógica similar en este caso. Entonces, si vemos el comportamiento, vamos a ver que el personaje tiene un movimiento mucho más fluido, ¿sí? Probablemente no se vea tan fluido por cuestiones del video, pero el comportamiento es más fluido y además tiene una especie de aceleración y además tiene este rozamiento, esta fricción para, para desplazarse, y por supuesto el disparo, que ya no es tan continuo, sino que tiene un lapso de tiempo específico antes de, de dispararse. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.